Hola gente, hoy les traigo el capítulo 13 de los problemas del cerdo de Ranma, los dejo con el fic. Colonia. La amazona momificada se paró ante el consejo de ancianos. Las sombras tal vez ocultaban su rostro, pero era obvio que algo las atormentaba. Colonia sintió cierta inquietud, pero también reflexionó sobre muchas cosas. Uno de los miembros se levantó de su asiento y sacó lo que parecía ser una sombra con forma de bastón. Este personaje de Ranma me ha demostrado que debemos llevarla al Jusenkyo. Entiendo lo que estás diciendo, interrumpió Colonia, golpeando el suelo con la punta de su bastón, ganando así la atención de cada miembro respectivo del Consejo de Ancianos. Pero el niño ha demostrado un potencial bruto tan inmenso, y como sabes, cualquier hombre que haya sido sometido al beso de la muerte debe casarse con un miembro de la tribu. Los miembros del consejo susurraron entre ellos antes de que el miembro en el centro del arco circular apareciera, oculto por las sombras. Si alguien miraba con suficiente atención podía ver que la jefa del consejo era un postizo bastante grande. Se podría decir que era la más tradicional y muy probablemente la mayor del grupo. Parece que eres sabio para tus años, Colonia, pero tal vez mis años me hicieron imprudente y olvidadiza. Luego dirigió su atención a cada miembro del consejo y asintió con la cabeza una vez a todos y cada uno de ellos. Supongo que te has dado cuenta de lo que debemos hacer, afirmó Colonia. Debemos permitir que mi bisnieta se case con este niño. ¿Eres consciente de que recae sobre los hombros de tu bisnieta hacer que este personaje de Ranma se enamore de ella? Al menos traerá una gran vergüenza a nuestra tribu. Por supuesto. Colonia asintió. Tengo algunos asuntos que atender, como, ¿a dónde ha ido mi bisnieta? Entonces se da por terminada esta reunión, anunció el miembro principal del consejo. Kasa Saotome. El deber de una madre era proteger y enseñar a su hijo a adaptarse a todo lo correcto en este mundo. Nodoka no creía en tal cosa y tendría que aclarar las cosas con Ryoga ya que lo veía como un segundo hijo para ella. Tenía que asegurarse de que no se desviara por caminos innecesarios. Nodoka se tomó un momento para recomponerse y sacudió la cabeza. Ryoga. Detente, gritó Nodoka. Ranma rápidamente notó que sus manos todavía estaban juntas y puso algo de espacio entre ellas. N no es lo que piensas, gritó Ranma, extendiendo sus manos y agitándolas a la defensiva. Los ojos de Ryoga se abrieron cuando vio a Nodoka, realmente no entendía de qué estaba hablando. ¿Detener qué?, preguntó Ryoga, parpadeando. Por lo que sabía, no había hecho nada malo. Este Ryoga querido, exclamó antes de acercarse al chico con colmillos y colocar su mano sobre su hombro. Tenemos que entrar, hay algo que necesito explicarte. Ryoga notó que había algo de fuerza en el tirón de Nodoka, esto no podía ser una buena señal. Está bien, pero ¿qué pasa con Ranma?, preguntó. Ranma también tiene que venir, dijo Nodoka. La pelirroja sabía que la siguiente discusión no sería agradable. Si tan solo supiera que iba a tener que recibir de Tok nuevamente. Solo esperaba que fuera la charla sobre que a los chicos les gustan las chicas, no la charla sobre sexo. Nodoka estaba sentada al otro lado de la mesa, con un té en sus manos mientras veía la hoja de té flotando en el centro de la taza. Ella lo tomó como una señal positiva para establecer la calma y la paz que quería establecer para esta discusión, tan sagrada e importante. ¿Ryoga?, comenzó Nodoka, dirigiéndose tranquilamente al chico. Sí, mamá, respondió Ryoga, nervioso. ¿Te gustan las chicas?, preguntó Nodoka. Ryoga francamente no había visto venir esa pregunta. Y aunque nunca conoció mucha gente y las únicas chicas con las que realmente tuvo contacto fueron Ranma, de niña, Nodoka vende a comerciantes y más recientemente, champú. Aunque el único hombre realmente positivo que conoce también sería Ranma. Creo que sí, respondió Ryoga. Mira mamá, Ranma intentó decir una palabra pero fue detenido cuando Nodoka le dio la mano. Nodoka miró fijamente a Ryoga por un momento, tratando de analizar su carácter. ¿Era incluso posible para Ryoga entender la diferencia entre hombre y mujer? Debe haber sido así, por lo que vio, se dio cuenta de que él conocía la diferencia. Aunque la maldición de Ranma estaba superando el nivel de comprensión de Ryoga. Quizás debería probar esta teoría. Y por lo que vi, ¿te gusta el lado femenino de Ranma?, preguntó Nodoka.
Rayoga desvió la mirada de la madre de Saotome antes de volver a mirarla con un tinte rojo en sus mejillas. Ese sí, mamá. Nodoka suspiró y tomó otro trago de su taza, preparándose para sus siguientes palabras. Rayoga, querido. Ranma no es para ti, no es una chica de verdad, y no creo que Ranma quiera que te acerques a ella y le pidas que sea tuya. A Rayoga le tomó unos segundos registrar lo que se decía, y fue entonces cuando sus ojos se posaron en el objeto de su afecto. ¿En serio, Ranma? Ranma dudaba en responder, casi parecía como si tuviera que obligarse a sí misma a decir sus siguientes palabras. Lo siento, Rayo. Rayoga dejó caer la cabeza hacia adelante y respiró hondo. Oh, lo siento. Rayoga, ¿sabes qué es el amor? Nodoka cuestionó. Rayoga reflexionó sobre la pregunta antes de responder tan honestamente como pudo. No sé qué es. Bueno, cariño, hay algunas diferencias clave. Es casi como si hubiera ciertos niveles para gustarle a alguien o amar algo, como... Nodoka hizo una pausa, esperando hacer algún tipo de comparación para simplificar su explicación. ¿Sabes cuándo te gustan ciertos alimentos más que otros? ¿Y luego hay algunos que todavía te gustan y no te importa comer? ¿Y luego están los que no te gustan?, ella preguntó. Rayoga asintió con la cabeza, había ciertos alimentos que no le gustaba comer. Aunque ya había probado la carne de cerdo una vez, todavía se daba cuenta de que algo no estaba bien, por lo que prefirió evitarla. Supongo que puedes decir que esta explicación se relaciona con que cuando se trata de ciertas personas, hay aquellas que te gustan lo suficiente como para saludar a Rayoga, querido, pero luego están aquellas que realmente te gustan. Esas, por supuesto, son mujeres. Aclaró Nodoka, fingiendo toser. De todos modos, Ranma no es una mujer, así que Ranma ni siquiera debería entrar en esta categoría. La comprensión de Rayoga se volvió más clara ahora, pero la pregunta que más habita dentro de él era, ¿amaba a Ranma? Todo lo que sabía ahora era, tal vez. La sensación en su pecho era muy desagradable, ¿qué era? El chico con colmillos finalmente aceptó lo que dijo Nodoka y asintió con la cabeza. Ella, por supuesto, era más sabia que él y Ranma, por lo que aceptó lo que le dijeron como un hecho. Ranma notó que la explicación de Nodoka era similar a la vez que ella explicó lo que eran el amor y el agrado, para ella. Por supuesto, se utilizó la comida como ejemplo. Aunque mientras pensaba en las similitudes de las explicaciones de Nodoka, notó que Rayoga se había vuelto tímido nuevamente. Ella suspiró y colocó su mano sobre el hombro de Rayoga. Mira, solo porque no soy real, no significa que nunca encontrarás a esa persona especial. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Nodoka, su Ranma ciertamente era una persona amable. Cuando esa persona, por supuesto, era importante para ella. Por supuesto, tal vez cuando estés listo, podamos llevarte a buscar una mujer de verdad. La voz de Rayoga se quedó atrapada en su garganta. Gracias. Respondió, forzando una sonrisa. Nodoka no captó el aura deprimida que Rayoga estaba emitiendo, pero no escapó a los sentidos de Ranma. Está bien, haré la cena, y luego, cuando Genma llegue a casa, nos sentaremos todos y comeremos. Luego ustedes dos podrán limpiarse, hubo tanta conmoción ayer, que olvidé calentarme. Agua lista. Declaró Nodoka, sonrojándose de vergüenza. El resto del día transcurrió como dijo Nodoka. Esperaron a que la cena estuviera lista y comieron cuando Genma regresó. Todos apenas hablaron, ya que Genma había pasado el día haciendo un trabajo ocasional en lugar de servir como mascota de los Nekoaten. A partir de ese momento, Ranma tenía que bañar a Rayoga en su forma de lechón y luego Ranma salía y se duchaba. Después de todo lo sucedido, la noche descendió lentamente sobre la tierra. La luz de la luna brilla suavemente. Desde la casa de los Saotome había una figura solitaria. La figura salió del porche de la casa de los Saotome y salió a la luz de la luna. El rostro de Rayoga amenazaba con derramar lágrimas. El niño perdido cerró los ojos y salió de la casa de Saotome, corriendo hacia el bosque y tratando de terminar con este dolor que venía desde el interior de su pecho. La idea de que Ranma no se preocupara por él tan profundamente como él se preocupaba por ella. Cualquier pensamiento asociado con eso hizo que Rayoga quisiera llorar. Deteniéndose cuando ya no podía correr, se volvió hacia el árbol más cercano y apoyó su frente en él. ¿Por qué duele tanto?
Los sonidos de sus gemidos llamaron la atención de un trabajador de la construcción cercano. El extraño tipo era bastante bajo y de apariencia algo caricaturesca. Se podría decir que tenía aproximadamente la misma altura que Colonia, pero por su apariencia, tenía unos 40 años. Oh, conozco un truco que funcionará muy bien con ese dolor, niño. Bueno, hasta aquí este capítulo. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse. Gracias por ver el capítulo, hasta el próximo.